Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Llegó el jueves, sí, mi día preferido de la semana. Quienes han llegado también nuevos a este programa en las últimas semanas me preguntan por qué, y es que nací un jueves, así que cada día como este celebro el regalo de la vida. Un jueves además que ha amanecido soleado, cálido aquí en la capital cubana y con amenaza de apagón, corte eléctrico a partir de las 10 de la mañana en mi barrio. Así que voy a apurar este cafecito del 22 de septiembre de 2022. Después de este sorbito largo y amargo, les cuento que siempre he sido contraria a usar el nombre de Cuba como generalidad y sobre todo como sinónimo del régimen cubano. Lamentablemente en la prensa muchas veces hay dificultades para encajar un titular en un diario, en algún otro medio informativo, y claro, pues se sintetiza como Cuba dice, Cuba propone, Cuba hace, pero en realidad cuando uno escarba un poco en la noticia se da cuenta que el que se ha pronunciado es el régimen cubano, que no es sinónimo de Cuba. Eso pasa, señoras y señores, sobre todo cuando se vive en un totalitarismo, en una dictadura, que el poder no ha sido elegido en las urnas, no representa la voluntad del pueblo, del soberano, y por eso hay esa diferencia, esa dicotomía, ese divorcio entre la gente, la nación y el régimen, el ejecutivo en el poder. Pero no obstante a eso, lamentablemente las acciones de ese poder dictatorial o totalitario terminan ensuciando y embarrando el nombre de la nación, nos guste o no nos guste. Y así ha pasado el pasado viernes cuando un grupo de países, y voy a leer qué países: Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Rusia y esta isla, ¿sí?, Cuba, se negaron, o sea, votaron en contra de la intervención, de que se difundiera una intervención telemática de Zelensky, el presidente ucraniano, en Naciones Unidas. Fíjense, al pete de los impresentables, de los autoritarios, de los grandes depredadores de la libertad ciudadana, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. ¿Qué hacemos nosotros ahí bloqueando que otro hable? Fíjense qué papel más sucio, más desleznable, negarse a que otro intervenga, use la palabra y tenga acceso a los micrófonos. Lamentablemente, señoras y señores, aunque no nos guste, eso también va a la cuenta de todos los cubanos, porque sí, es verdad que el régimen es el que aprieta el botón en Naciones Unidas para decir si está a favor o en contra, pero nosotros hemos dejado que ese régimen se siente en esas sillas a nombre de todos los cubanos. En este empeño de maquillar la realidad, crear una simulación que haga creer que Cuba va mejor, está más próspera, con más desarrollo del que realmente vivimos, de esta crisis que realmente vivimos, bueno, pues el oficialismo cubano llega a límites prácticamente ridículos. Una familia de Palma Soriano en Santiago de Cuba denuncia que el año pasado, en el año 2021, llegó, antes de que llegara una inspección de la provincia para revisar cómo iba la reconstrucción de las casas de los damnificados por el huracán Sandy en 2012. Fíjense, casi una década después, el año pasado, bueno, pues llegó una inspección de provincia para ver qué materiales constructivos, qué facilidades, qué beneficios se les había dado ya a esas familias para que pudieran reconstruir sus casas afectadas por los vientos del huracán Sandy en 2012. Y esta familia denuncia que justo antes de que llegara la visita provincial, apareció un camión y les descargó en el patio de su casa un poco de arena, un poco de gravilla, conocidas también, bueno, como las piedras pequeñas que son conocidas aquí como gravilla, y después que pasó la inspección, llegó otro camión y se llevó los materiales. O sea, solamente trajeron los materiales para que el grupo de funcionarios, administrativos, dirigentes que iban a pasear por allí y ver cómo iba la reconstrucción de las viviendas, anotaran que ya esa familia tenía los materiales. Una vez
regresaron a la cabecera provincial en sus autos climatizados, bueno, pues les quitaron a esa familia los materiales que les habían entregado. La historia con más detalles estará hoy, a partir de hoy en la mañana, en las páginas de 14 y medio, así que les invito a leerla, a leer esta absurda historia de maquillaje, simulación y mentira. Imaginen por un momento un reloj de arena, ¿sí? Un reloj de arena del que cae en cada momento un grano de arena desde arriba hacia la zona de abajo hasta un punto en que ya se acaban los granos de arena y bueno, el tiempo terminó. Eso le está ocurriendo a la llamada generación histórica cubana, ese grupo de hombres fundamentalmente que han controlado el país con mano de hierro por décadas y que participaron, por ejemplo, en la lucha guerrillera de la Sierra Maestra, también conformaron parte de los órganos de poder al inicio de este proceso. Bueno, pues esas personas están muriendo como los granitos de arena que caen. Prácticamente cada semana nos enteramos de alguno que falleció, eso sí, la mayoría a la edad ya de más de 80, 90 años. Ese es el caso del general de división Antonio Enrique Luzón, que ha muerto en La Habana este miércoles a los 92 años. La prensa oficial se llena de elogios, de frases grandilocuentes para despedir a Luzón, pero recuerdo bien de su pésima reputación. Fue durante un tiempo el ministro de Transporte en Cuba, en una época que mi familia estaba muy vinculada al ferrocarril. Les recuerdo que mi padre llegó a ser maquinista de trenes, mis abuelos, mis tíos también estuvieron muy involucrados con la red ferroviaria de esta isla, y Luzón fue parte de la caída en desgracia de ese sector. No solamente una caída en desgracia que está relacionada con la infraestructura, el deterioro ferroviario, sino también con la pérdida de orgullo de unos trabajadores que hasta ese entonces, bueno, pues sentían que su vida latía y se movía al ritmo de una locomotora. Luzón es culpable de parte del desastre, el descalabro del ferrocarril en Cuba, y al menos los ferroviarios los recuerdan en los peores términos. Y pongo punto final a este programa de jueves con una recomendación audiovisual que no pueden perderse. Voy a repetirlo, que no pueden perderse, porque el próximo 28 de septiembre a las 19 horas el Centro Cultural Cubano de Nueva York estará proyectando una de las tres partes del audiovisual Voces para un Silencio 1912, realizado por la directora Gloria Rolando, sobre los eventos que llevaron a la masacre de 1912 en Cuba de más de 3.000 cubanos negros o mestizos. Esto se conoce como la masacre de los independientes de color y es un pasaje de nuestra historia muy escamoteado en lo que puede ser la enseñanza, la docencia y el aprendizaje de la historia cubana que se da en las escuelas. Así que la directora Gloria Rolando tiene que hacer una verdadera labor de arqueología histórica para mostrar en tres partes los sucesos de aquel 1912. Así que ya saben, la primera parte de Voces para un Silencio estará siendo proyectada el próximo 28 de septiembre, y allí también pues se comentará sobre el papel importante que desempeñaron los líderes como Evaristo Estenós, Juan Gualberto Gómez, Martín Morúa Delgado y Quintín Banderas. Después de la proyección, que podrá verse a través de un enlace de internet, habrá la posibilidad también de hacer preguntas. Así que con esta recomendación muy importante me despido hasta mañana viernes, el último día de la semana, con este cafecito informativo. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.